semanal de la Caravana de la Ciencia. Y bueno, pues hoy tenemos el gusto de escuchar a la maestra Rosalba Noya Sabiñón, quien es asesora técnica de educación especial, es fundadora del Centro Didáctico de Comunicación Humana, conductora del programa para aprendizaje en Canal 11 por 3 años, catedrática de la ENEP de Aragón durante 18 años, catedrática de la Universidad Autónoma de Coahuila. Y bueno, pues hoy nos va a hablar de problemas en comunicación. Entonces, pues bienvenida, maestra, muchas gracias y la escuchamos. Muchas gracias, Marco. Antes que nada, es mi agradecimiento por esta invitación en esta caravana tan interesante con temas tan profundos de la ciencia y de muchos otros temas. Muchas gracias. Empezaremos nuestra presentación de problemas de comunicación en los niños a distancia, en la educación a distancia, porque este es uno de los grandes problemas de la actualidad. La comunicación siempre se ha presentado en todas las escuelas en un porcentaje bastante importante, pero nada más se fijan en cómo articula el niño. En esta ocasión vamos a repasar un poco qué es realmente el lenguaje y la comunicación, y no es solamente cómo se articula. Si ese problema se tenía mucho en la escuela presencial, en la escuela a distancia, atrás de una computadora, pues pareciera imposible poderlo detectar y poder ir sobre todo, ¿no? Entonces, entre eso y las actitudes que toman los estudiantes, ahora sí que sea de la edad que sea, en que están cubiertos por una computadora, pues se distraen mucho, no les interesa mucho estar pendientes de la voz de la maestra, muestran indiferencia, y si hay un motivo en la casa, ruidos o lo que sea, para distraerse, pues rapidito se distraen. Entonces esto produce gran frustración en los profesores. Las maestras están muy tristes, muy frustradas, porque no alcanzan a controlar realmente a los alumnos. Y si no controlan a sus alumnos, entonces, ¿cómo pueden estar seguros de que su proceso de aprendizaje, su proceso de desarrollo se está dando satisfactoriamente? Específicamente con la comunicación, vamos a tener que dar un repasito sobre todos los aspectos que involucra la comunicación, porque articular no es nada más una comunicación correcta y eficaz. Tenemos competencias lingüísticas que son importantes para que deben desarrollarse de manera importante en todo ese proceso del niño y del adolescente y del adulto. Nunca acabamos de aprender a mejorar nuestras competencias lingüísticas. Por ejemplo, tenemos que saber diferenciar entre lo que es el lenguaje, la lengua y el habla. El lenguaje, como dice aquí nuestra fotografía, facultad del ser humano de comunicarse. Lengua, sistema de signos, es el idioma, el patrón mental que hacemos sobre las palabras que nos acostumbramos y aprendemos. Y el habla, que es la realización física del idioma. Los elementos de la comunicación efectiva son varios. No es nada más la emisión. Tenemos un emisor, ¿sí? Y un receptor. El emisor
es el hablante, que dice cosas con una intención específica y con un mensaje específico. Y el receptor es el oyente, que va a escuchar como él codifica el mensaje. Para esto tenemos un código, que sería la lengua en que se hable, el mensaje, lo que queremos transmitir, y el canal por el cual estamos transmitiendo. ¿Cuáles son los canales que podemos transmitir? La voz, los gestos, la actitud corporal, el teléfono. Ahora la tecnología nos lleva a la computación, a lo que estamos realizando, como es una conexión a través de Zoom. Y todos estos elementos efectivos realmente garantizan una verdadera comunicación. El lenguaje, desde el punto de vista social, es un punto muy significativo, ya que nos lleva a tener una forma de expresarnos según el contexto en el que estamos inmersos. Esa comunicación verbal nos va a facilitar una comunicación social, unas relaciones sociales. Entonces, tenemos que elegir nuestras formas de comunicarnos según el contexto o la situación que vamos a vivir. Como en este caso, estamos en una reunión de trabajo, tenemos que tener una imagen adecuada, tenemos que buscar las palabras adecuadas sobre el tema que se esté tratando y con una actitud general muy positiva. Realmente empieza en el cerebro. El cerebro mágico, como lo tenemos, tiene zonas específicas que nos marcan. Por ejemplo, la corteza auditiva primaria nos va a permitir recibir ese mensaje hablado que estamos esperando. El área de Broca nos va a permitir responder a ese mensaje que recibimos. Pero también tenemos el área de Wernicke, que nos va a permitir entender, comprender, codificar y decodificar ese mensaje. Si alguna de estas áreas se ve alterada por traumatismos o por problemas genéticos que vamos a ver más adelante, pues la comunicación no va a poder ser efectiva. Si alguien nos habla y nos dice cualquier cosa, en este caso, hola Miguel, el cerebro va a codificar y decodificar los sonidos que estamos recibiendo a través del oído. De esos sonidos se acomodan adecuadamente para buscar el mensaje y entonces podemos responder adecuadamente a la petición que se nos hizo o el mensaje que se nos mandó. En este caso era el saludo y decir hola. Dentro de la programación neurolingüística, que es una ciencia muy nueva, pero muy positiva, nos dice que el mundo exterior va a ser muy significativo a través de la recepción de nuestros sentidos, el oído, la vista, el olfato, el gusto, etcétera. A través de ahí empezamos a aprender palabras que designan todo lo que estamos viendo del mundo exterior. Los procesos lingüísticos, que son mentales, nos va a archivar así todo el vocabulario que nos lleva a conocer el mundo exterior. Y esa programación
que nos mandó el mundo exterior es lo que vamos manifestando en todas nuestras respuestas. Pero vamos a empezar. El oído es el receptor de los mensajes. Y es importante porque hay muchas personas y muchos niños que tienen problemas auditivos y no se han dado cuenta. En este caso, por ejemplo, tenemos que saber que a partir de los 50 decibeles empezamos a oír susurros suaves y una conversación normal nos lleva entre 60, 70 y hasta 80 decibeles con una voz fuerte. Entre 80 y 90 decibeles podremos escuchar maquinarias no tan importantes como una cortadora de césped, una licuadora, una aspiradora, etcétera, que si bien llegan a molestarnos, nos afectan grandemente. A partir de los 100 decibeles, empiezan ya los sonidos fuertes que nos están provocando una pérdida auditiva sobre esos ruidos en ese tono y en ese volumen ya lastimero. Ya no se diga el despegue de un avión que llega entre 130 y 140 decibeles, dejar verdaderamente sordos. Entonces, tenemos que estar seguros que nuestro niño oye perfectamente lo que nosotros les estamos explicando. Por ejemplo, si ustedes observan que el niño no responde ante su nombre si no las está viendo de frente, o dirige sus oídos hacia el ruido donde él sospecha que viene el ruido, a tratar de captar lo mejor que pueda, quiere decir que ese niño tiene baja su audición, una hipoacusia, no necesariamente que esté sordo, pero esa hipoacusia, baja audición, le va a provocar no poder entender y aprender o seguir instrucciones en un salón de clases, ni tampoco en la computadora. Veremos ahora el lenguaje desde el punto de vista anatomofisiológico. ¿Qué es eso? Todos los sistemas y órganos que intervienen en la articulación del lenguaje. En primer lugar, tenemos el sistema respiratorio, que el punto fundamental es la respiración, la inspiración y la expiración. No le pongan X a expiración porque ya se murieron. Entonces, tenemos que estar seguros que respiramos correctamente porque la salida de aire es fundamental para la emisión de determinados fonemas. A partir de aquí recordaremos que fonemas son los sonidos del lenguaje. En la inspiración se tiene que expander el torso o el tórax del cuerpo porque los se deben llenar hasta el fondo y mover el músculo diafragmático y expanderlo hacia afuera. Y en la expiración, ese músculo se debe retraer para permitirle a los pulmones sacar todo el aire que se juntó. Entonces, tenemos que estar seguros que el niño tiene esa buena respiración. Yo estoy segura que si a muchos de ustedes los pongo enfrente a que respiren profundamente, muy pocos lo van a hacer correcto. Normalmente suben los hombros y aprietan el estómago en una respiración profunda. Y entonces lo que hacen es contraer el músculo diafragmático y no permitirle a los pulmones llenarse.
Tenemos también los órganos que intervienen en la elocución de los fonemas. Y empezaremos por los labios, los dientes, los alvéolos que se encuentran, hagan de cuenta que son la encía posterior de los dientes superiores. El órgano más activo es la lengua. Tenemos también el paladar y el paladar. Según los fonemas, esos serían puntos de articulación. Si seguimos para abajo, ahí nos vamos a encontrar a la laringe. En la laringe se encuentran las cuerdas vocales que se mueven en la inspiración y en la fonación para permitirle al aire salir y en el fonema deseado. Si esas cuerdas son delgadas, elásticas, nos van a dar tonos. Si son más gruesas y duras, entonces vamos a tener tonos bajos. Esto se ve muy claramente en los cantantes, sobre todo de ópera, en donde existen los diferentes niveles de cantante que tiene cada persona. Por ejemplo, un tenor va a ser con tonos muy agudos. Un barítono no logra dar esos agudos y un bajo tiene menos agudos todavía. Su voz es muy gruesa. Lo mismo serían las mujeres con las sopranos y las mezzosopranos. Entonces no podrían, no alcanzan a dar los mismos tonos cada uno, y eso lo determinan sus cuerdas vocales. Ejemplo, si pronunciamos la R, tenemos que utilizar las cuerdas vocales para que se oiga. Esas cuerdas se abren o se cierran, se estiran o se contraen según el tono que queremos dar. Es muy característico en los cantantes. Ustedes van a ver la diferencia entre un tenor y un bajo por el tipo de cuerdas vocales que tiene. Si las tiene gruesas, si las tiene más duras, o si las tiene más elásticas, entonces su voz va a alcanzar tonalidades agudas como las de un tenor o una soprano. Pero si pronuncian la S, ahí no necesitamos las cuerdas vocales. Solamente la unión de los dientes y la fuerza del aire es lo que nos va a dar ese sonido. Hay una clasificación de sonidos que sería una sesión completa la de hoy para poderles dar toda la clasificación. Sin embargo, la fonología es la ciencia que estudia la forma de emisión de todos los fonemas, y la fonética estudia los sonidos a nivel individual de cómo los pronunciamos cada uno. La fonética nos dice precisamente cómo debemos pronunciar los sonidos y qué sonidos se están, digamos, ni el punto de articulación ni el modo correctamente. El punto es los órganos de la boca, cómo los colocamos. Y el modo es el aire, cómo lo sacamos. Y cada uno debe ser o explosivo, como la P, la T, la K, o fino y controlado, como la S, la F, y otros sonidos. Tenemos también la morfosintaxis. Otro aspecto, a partir de aquí, ya nos olvidamos un poco de la articulación y nos vamos a enfocar
en los otros aspectos que forman parte importante del lenguaje. Y aquí se puede observar tanto en niños, adolescentes o adultos, porque muchos adultos presentan problemas a estos niveles. Tenemos la morfosintaxis, que es la estructura de nuestras frases y oraciones. ¿Cómo explicamos las cosas? ¿Cómo enunciamos lo que queremos? Si utilizamos todas las palabras necesarias para estructurar una oración adecuadamente. Si recuerdan un poco la gramática de la primaria, ustedes se acordarán que el enunciado simple o la oración simple tiene un sujeto y un predicado. Tenemos núcleos del sujeto, núcleo del predicado, y el predicado tiene complementos, directo, indirecto y circunstancial. Para todo esto necesitamos palabras, palabras que son sustantivos, verbos, adjetivos, adverbios o conectivos como las conjunciones y las preposiciones y los artículos. Para saber si una persona habla correctamente, hay que ponerle a escribir. Y al escribir, nunca escribimos igual que como hablamos, porque en la escritura tenemos que respetar todas estas reglas de estructuración gramatical y al hablar nos olvidamos de ellas o no tenemos la capacidad para incluirlas en el lugar adecuado y entonces cambiamos el orden de las palabras y eso nos va a llevar a un cambio en significado. Porque no es lo mismo gorra de viaje que viaje de gorra, ¿verdad? Y sin embargo son las mismas palabras, pero su significado es totalmente diferente. Entonces podemos darnos cuenta por la forma de una persona si es capaz de dar a entender claramente lo que quiere decir y no cambia el significado de lo que quiere decir. Aparte de la sintaxis, tenemos la semántica y la pragmática. Sintaxis. ¿Qué es la semántica? El significado de las palabras. Ahí se cuenta con un significante que nos dan una palabra. Como en este caso tenemos la M, la E, la S y la A, que nos da la palabra mesa. Y el significado, que es una tabla con 4 patas, donde como, donde estudio, donde trabajo. También tenemos que tomar en cuenta el contexto en el que estamos hablando. Seguir una conversación no siempre lo hacen correctamente. Aquí tenemos niños, pero les decía, podemos hablar de adultos. Si la niña le dice a la otra niña, necesito un banco, y la otra niña está en otro rollo y piensa en Bancomer, que valga el anuncio, y esta niña lo que quiere es un banco para sentarse. Pero si no estamos atentos al significado de nuestra plática que tenemos, al contexto en el que estamos hablando, podemos malinterpretar las ideas, podemos malinterpretar el mensaje. Y entonces se causan algunos problemas por eso en los adultos. Y luego tenemos la pragmática, que es la funcionalidad que nos da ese lenguaje en los diferentes contextos. ¿Cuál es nuestra intención como hablantes? Si damos la intención correcta de rechazar, retractarse, clasificar, preguntar, felicitar, saludar, agradecer, etcétera, etcétera. Todos nosotros tenemos que estar armoniosos
entre la palabra, la actitud gestual, la actitud corporal, deben de estar de acuerdo en lo que estamos hablando. Porque si yo te digo no, puede haber una confusión. Si yo te digo sí, ¿de qué se trata? ¿Qué me estás diciendo? ¿Estás afirmando o estás negando? Tenemos que tener esta funcionalidad frente al lenguaje de los interlocutores. Y esto nos pasa en diferentes contextos. El padre, para hablar con su hijo, requiere de escoger con cuidado las frases o los enunciados cortos con que le vamos a explicar las cosas, con un vocabulario que sabemos él conoce. Esto me recuerda a una anécdota que hay por ahí de la mamá que le dice al niño, a ver, un niño de 5 años, pónganle, por favor, Pepito, ve a buscar las pantuflas que están abajo del buró. El niño sale corriendo, pero se va a dar vueltas por toda la casa, va a las recámaras, al baño, a la sala, a la cocina, y regresa con su mamá y se le queda mirando todo espantado. Y la mamá lo ve que no regresa con las pantuflas. Entonces lo regañan. Te acabo de decir que vayas por las pantuflas. Pero si el niño no sabe lo que son las pantuflas, nunca había oído esa palabra, no se acuerda qué es, quiere hacer la acción, pero no entiende la acción porque no tiene ese vocabulario. Entonces debemos de estar perfectamente atentos a qué vocabulario usa mi niño, qué vocabulario le he enseñado, qué vocabulario le ha dado la estimulación del ambiente que vive para hacer que nos entienda. Pero a los adultos nos pasa, vamos a un sepelio y no sabemos qué decir. Hasta se ensaya, pero a la hora de la hora a veces se quedan mudos y no dicen nada, solamente un abrazo y ya. Es una situación compleja, es una situación especial y necesitamos palabras exactas que demuestren la compañía y la pesadumbre que podemos tener por la persona que se queda sola. Es difícil encontrar las palabras adecuadas. Observemos nuestras dificultades. Si estamos en una entrevista de trabajo, todo cambia. Necesitamos un vocabulario muy específico del trabajo que vamos a buscar, una presencia muy determinada para que estemos en el contexto adecuado y tener éxito en nuestra interlocución. Ahora, si estamos en la pachanga, si estamos en la fiesta, si estamos libres de cualquier cohesión social, entonces nos damos cuenta qué tenemos en realidad, qué vocabulario tenemos en realidad. Y esto me recuerda otra anécdota. En una ocasión estábamos en un parque y un joven estaba comprando una fruta en un carrito y su amigo estaba como a 20 metros de distancia. Y entonces le estaba gritando, oye, Juan, Juan, ¿qué quieres de comer, Juan? Y el otro no volteaba. El amigo se fastidia y dice, oye, tú, güey. Y el otro voltea inmediatamente. Caray, dije, aquí todos se llaman güeyes. ¿Cómo es posible que no entienda por su nombre y sí entienda por una majadería? Bueno, pues los jóvenes de hoy están peor, ¿eh? Esto que les platico fue hace como 20 años. Ahorita es una forma de expresión que eligen un vocabulario tan precoz, tan malo, digamos, tan vulgar, que se oye tan mal, tanto hombres como mujeres, tanto chicos como chicas. Dice que no hay límites,
no hay educación, no hay valores, no hay temores. Si observamos ese tipo de vocabulario, también podemos definir qué tipo de personalidad hay en esa reunión. El lenguaje es todo y nos demuestra todo. Kino maravilloso nos hace verlo en muchas de sus caricaturas. Pero en esta ocasión voy a hacer... Dice, ¿y vos qué tal, Manolito? ¿Sacaste mejores o peores notas que la vez pasada? Bueno, ¿qué te diré? Parece que yo a la maestra le despierto una especie de simpatía comercial. ¿Simpatía comercial? ¿Y eso qué quiere decir? Quiere decir que mientras más me conoce, más descuento me hace. ¿Qué nos muestra aquí Kino? En todas sus caricaturas de Manolito, nos dice que en casa de Manolito nada más se habla de situaciones comerciales, dinero, abonos. No hay otra característica más cultural como Mafalda, que lee de todo, ¿no? Pero sobre todo política. Sin embargo, ese es otro aspecto que tenemos que buscar en nuestros niños. ¿Qué vocabulario utilizan? ¿Cómo se expresan para conocer a su familia? ¿Qué tipo de estimulación recibe en casa y en la calle? Pero que está siendo más influenciada por la casa, por la familia. Según cómo se manejen el nivel cultural, el nivel social, es la forma que va a tener ese niño para expresarse. Y le va a quedar para toda la vida. Aquí tenemos el esquema del desarrollo del lenguaje. ¿Qué podemos esperar? Está dividido en 3 periodos. Pero voy a decirles que estas digamos, marcas ya no son tan exactas. Mientras más pasa el tiempo, los niños son más precoces. Se adelantan más a lo que nosotros creíamos que era lo normal. Primero, el niño presenta gritos para presentar, o llanto, para expresar malestares o hambre o incomodidades. El balbuceo se presentaba aproximadamente entre los 6 y 7 meses. Me consta que están empezando a los 3 y 4 meses a balbucear. Las primeras palabras y expresiones comprendidas eran al año aproximadamente, pues ahora son antes. Hasta los 10 meses pueden tener esta intencionalidad. La aparición de la primera frase es al año y medio, 18 meses, pero también podemos esperarlo antes. La capacidad para discriminar los sonidos, sobre todo de las vocales, que a veces llegan a confundir, lo dan a los 2 años y medio. Yo podría decir que hay niños de 2 años que hablan perfectamente, pronunciando todos los sonidos correctamente. Eso es lo normal. Desarrollo progresivo y rápido a partir de ahí de su vocabulario. A partir de los 3 años, realmente solamente el enriquecimiento de todos los aspectos que acabo de nombrar anteriormente, tanto del vocabulario como de la estructura gramatical, como de la semántica de las palabras y como de la funcionalidad que le dan en sus relaciones sociales. A partir de los 3 años o antes, pueden tener ya eso dominado. Si no estamos dentro de este esquema, entonces ya podemos pensar que hay un retraso. Y entonces debemos investigar por qué. ¿Por qué hay un retraso? Y entonces
vamos a ver un poco de la patología del lenguaje. Les repito que esto es una embarradita para que tengan las antenas levantadas padres y maestros y busquen las verdaderas razones del por qué el alumno no da el máximo rendimiento. En esta fotografía se ve muy claramente un frenillo corto y duro que impide a la lengua moverse con habilidad, la habilidad necesaria para pronunciar determinados sonidos. Pero vamos a ver cuántas clases de patología hay. Tenemos etiología neurológica, etiología psicológica y etiología funcional. La etiología neurológica es aquella que tiene raíces de problemas neurológicos, cerebrales, del sistema nervioso central. En este caso les pongo el ejemplo de la parálisis cerebral, en donde hay razones prenatales y postnatales. Las prenatales pueden ser genéticas, trisomías, mosaicismo, malformaciones congénitas cerebrales, hemorragia intracraneal, que nos producirían una anartria, la capacidad de articular los fonemas. Si tenemos perinatales, anoxia cerebral, normalmente en niños prematuros o en partos muy complejos, en donde hay mucho sufrimiento, hay lesión traumática cerebral por un mal uso de los forceps, pueden presentar la parálisis cerebral articular. Y los postnatales, que son la eritroblastosis, que es entre madre e hijo, encefalitis, infecciones del sistema nervioso, traumatismo craneal por accidentes, por maltrato. Y antes se hablaba mucho de que en el momento del parto se les caía el niño en los brazos del médico o de la enfermera y tenían un traumatismo craneal dentro del parto. Entonces, últimamente no he oído tanto eso, pero se puede dar en la situación y produce una incapacidad para hablar completamente o algunas discapacidades. Pasamos a la etiología psicológica. Como ven, aquí tengo a Porky, que es tartamudo. Tartamudo. La tartamudez está considerada de etiología psicológica. Película El discurso del rey, en donde hace una maravillosa intervención de un terapeuta del lenguaje unido con psicología, porque toda la etiología psicológica tiene que trabajarse entre el especialista del lenguaje y el psicólogo. Normalmente esta característica tiene raíz emocional. También tenemos la ecolalia, la taquilalia y la bradilalia. La ecolalia es cuando el niño únicamente responde repitiendo lo que se le preguntó o lo que se le dijo. Hola, Juanito, ¿cómo estás? Hola, Juanito, ¿cómo estás? Te dice. No tiene una capacidad para responder a la pregunta. La taquilalia es el habla rapidísima. Seguramente recuerdan a Isabel Martínez, la Taravilla, un personaje que salía en televisión y que hablaba todo súper rápido porque no podía callarse y rápido seguía hablando porque su marido le molesta porque... Y dale.
Eso es taquilalia. También problema emocional. Y bradilalia, que es todo lo contrario. Este perrito, que no me acuerdo cómo se llamaba, también existía en la caricatura y hablaba muy despacito. Esa persona que habla despacio tiene bradilalia, problema psicológico. Tenemos que tomar en cuenta esa actitud, cualquiera de estas características en nuestros niños, padres y maestros. Y la etiología funcional, en donde correspondía la primera fotografía que les mostré de el frenillo corto, que impide que la lengua se mueva como debe de ser. Y esto nos da disglosias. Las disglosias son las malformaciones que hay en la cavidad oral para la pronunciación de los fonemas. Las disglosias pueden ser una falta de dientes, una doble arcada, un paladar hendido o hundido, una lengua muy grande, una lengua muy chica, una mandíbula muy pronunciada o muy corta, que no nos permiten que el punto o el modo de articulación se den correctamente. ¿Cómo quieren que esta niña diga la S si no tiene dientes que le frenen el aire? Y tenemos también las dislalias. Las dislalias pueden ser por mal manejo familiar, por imitación, por consentimiento, pero no porque tengan alguna problemática orgánica. Tienen todo para hablar bien. Pero si su niño cecea y todo lo dice así, y ustedes le aplauden y le dicen, bravo, bravo, mi Manolito, es usted muy español, lo que va a pasar es que al niño le va a dar gracia y se va a sentir importante porque está llamando la atención. Y olvídense que él trate de corregir, que no es importante. Es más importante cuando habla mal. Entonces, papás, corrijan a los niños, porque de grandes se avergüenzan mucho de no poder corregirlos. Estas articulaciones se les dice a los padres, háblele más al niño, porque entonces tiene que hablar él correctamente, que lo vea cómo habla. Y el papá se dedica a darle una cátedra por cualquier cosa, de hacer que el niño hable y el niño se exprese y puedan ustedes valorar realmente cómo es el niño. Cuando les aconsejamos a los padres que le hablen al niño, se preocupan por platicarles mucho y no permiten que el niño hable y no se dan cuenta cómo está hablando el niño. Ya vimos todos los aspectos en que tenemos que fijarnos, no nada más en la articulación. Tenemos también el autismo. Hace poco recibieron una plática de una doctora que habló sobre el espectro del autismo. Y sí, la mayor dificultad que tienen los niños autistas es en lograr una comunicación social, una interacción social a base de comunicarse. Tal vez hablen, pero no quieran hablar con nadie, o no puedan hablar de plano con nadie, y estén en su mundo. Ya sabemos que no tenemos, lo consideramos aparte porque no sabemos con seguridad si es de orden psicológico o neurológico o genético. No saben los científicos todavía determinar cuál es la razón de un autista. Pero como dijo la doctora,
cada día hay más autistas, o por lo menos con rasgos de autismo. Tenemos mayor dificultad de entablar una relación psicosocial, de entablar una buena comunicación. La lectoescritura de etiología lingüística. Aquí tenemos un cuadro muy claro donde la maestra escribe pelo. ¿Por qué? Porque así lo pronuncia él, porque se le hace más familiar, porque reconoce mejor la L que la R, o la L en escritura que la R. Y entonces empiezan los grandes problemas. Si el niño no articula bien, va a escribir mal. Si el niño no escribe bien las frases, va a escribir mal. Si el niño no tiene buen conocimiento semántico del vocabulario, lo va a aplicar mal. Y va a presentar omisiones, sustituciones, agregados y transposiciones. O sea que va a cambiar el orden de las sílabas y en lugar de escribir perro, va a escribir repo, por ejemplo, ¿no? Fijando en cómo, en qué partes tiene el niño las alteraciones en la escritura y por supuesto en la lectura. Ahí vamos a leer en edad y mal. Y entonces orden psicológico o emocional. Mientras más mejores resultados tendremos y no se problemas. Y aquí Quino nos lo vuelve a recordar. Esto es encantador. Responder sencilla y claramente a las preguntas de los hijos acrecienta la comunicación. Así responderé desde hoy a las preguntas. ¿Qué funciona tan mal la humanidad? Por más buenas intenciones. Creo que tuvimos algún problema ahí de comunicación. Vamos a esperar un poquito, si nos tienen un poquito de paciencia. Ya regresó. Tengo el internet inestable, Sí, podemos desactivar la cámara. me dicen. Sí, de hecho, sería mejor que tuviera Desactivar la cámara. Okay. Hay que abrirla nuevamente. Hemos tenido algunos problemas de A comunicación. ver, porque ya se me perdió todo aquí. Sí. Maximiza por acá. ¿Qué? Ahí.
Ya. Ok. Ok. Es que sí, tengo que bajar porque ya voy a terminar. Ahí estábamos, espérame. Aquí estábamos. Sí. Bueno, pues perdón por la interrupción. Espero que ya no falle el internet. Les decía yo que los niños pueden preguntar cualquier cosa. Lo importante es cómo contestamos. Y aún esta gran pregunta de Mafalda, le podemos dar una idea escogiendo bien las palabras. Los padres, los maestros, los niños, los directivos, somos un equipo. Todos somos un equipo, hasta los maestros especialistas, en función del mismo niño. Si trabajamos en conjunto y tenemos un poco de conocimiento de todo lo que les he estado hablando, podremos encontrar soluciones mucho más rápido y mucho mejor. Si el niño atrás de la computadora tiene a su padre o a su madre o a la persona responsable, hasta un hermano mayor que le esté vigilando, que se discipline, que sea atento, que no se le vayan las palabras de la maestra, todo va a ser mucho mejor, todo va a salir mejor y las maestras estarán más contentas. La comunidad escolar en presencial o atrás de la computadora siempre será la misma y tendrá las mismas funciones y tendrá los mismos intereses y deberá tener la intención de ayudar al niño, de apoyarlo. La maestra estará muy contenta de ver mayor atención y cumplimiento a cualquier nivel, niños, adolescentes, adultos, jóvenes que están en la universidad. Todos llegarán a cumplir sus objetivos. Recuerden, somos un equipo. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra, por su presentación. Muy interesante, muy didáctica y muy relevante, ¿no? Sobre todo para quienes tenemos hijos. Bueno, empezamos una sesión de preguntas, si gustan. ¿Alguien quiere preguntar algo o nadie? ¿Alguien quiere comentar algo? Micrófonos. Armando. Bienvenido, Armando. Te escuchamos. Muchas gracias, Marco. Buenas tardes, maestra Noya. Buenas tardes a todos los asistentes a la caravana. Bueno, nos ha dado una embarradita muy sabrosa, maestra. Gracias. Muy sabrosa porque tiene una gran cantidad de ingredientes de una relevancia indiscutible. Ya parece lugar común decir que vivimos en la sociedad de la comunicación y esto a veces no nos invita a la reflexión. Tenemos un mundo cada vez más tecnológico. De hecho, parte de su plática pues hace alusión a la circunstancia que estamos viviendo ahora y que a través de un desarrollo tecnológico
incontrovertiblemente sorprendente, el de podernos comunicar como lo estamos haciendo ahorita, impensable en otros momentos, casi era de caricatura antes esto, ¿no? Se pensaba con algo de ciencia ficción. Tenemos un mundo cada vez más tecnológico y aparentemente en este tema más conectado. Y decimos así, ¿no? Antes decíamos, me comunico contigo. Ahora decimos, luego nos conectamos. Entonces ahí viene, por eso le digo que es muy sabrosa, porque nos ha dado pinceladas desde los diferentes aspectos de una de las funciones cerebrales superiores más relevantes y distintivas del ser humano. De hecho, probablemente junto con la producción de cultura y quizá ciencia sean los tres rasgos más importantes del hombre, a diferencia de otros animales que tendrán sus propias maneras de comunicarse, pero el hecho de que estemos tecnológicamente muy avanzados y conectados, probablemente se desarrolle alguna manera de comunicación, pero yo siento que no necesariamente estamos más comunicados en el sentido justamente de el sentido humano de lo que es la comunicación, el sentido humanizado de la comunicación. En este sentido, como que se rompe de alguna manera la comunicación con el otro. Se establece la conexión, pero la comunicación, que usted bien dice, no solamente es la articulación de palabras o fonemas, no solamente es el que salga el aire y que haga vibrar las cuerdas vocales de la laringe o esta presión de la lengua sobre los dientes para hacer la S. O sea, es una complejidad impresionante. Por eso le digo que es una de las funciones cerebrales superiores humanas. Entonces, la comunicación que tenemos ahorita o la conexión que tenemos, probablemente con su uso ya histórico, que ya no creo que se eche para atrás, de alguna manera va a trastocar lo que consideráramos toda la complejidad de la comunicación, es decir, la inmersión de fonemas, escucharlos, ver los ojos del otro, ver el lenguaje corporal que se llama, ver esta congruencia entre decir sí y mover la cabeza diciendo que sí, o decir no y decir que no, en fin, una serie de ademanes, incluso, ¿no? Los que dicen, tú cada que hablas voltea los ojos hacia atrás como desaprobando, minimizando lo que se está emitiendo como lenguaje, como comunicación. La verdad es que se antoja de todos lados comentarlo. Yo solamente quisiera decir que tengo esas sensaciones de que nuestra sociedad de la comunicación y de la información probablemente está tan sobrevalorada que se despega de la naturaleza humana. Se convierte casi, como decían antes, yo me acuerdo ya, yo fui en el CCH Sur ahí hace muchos años, pero recuerdo este término que siempre me costó trabajo entender. Se convierte entonces la comunicación y los medios para hacerla en fetiches, es decir, en objetos que ya se despegan de su origen humano para convertirse como en una especie de fin, más que del medio, el fin, y el fin sobrevalorado, ¿no? Ahora, ciertamente esto que estoy diciendo quizá vaya en paralelo a la temática que usted nos ha desarrollado para entender o tratar de entender y invitarnos a estudiar, por supuesto, eso es lo que me ha quedado, y tratar de entender mucho más de todo este fenómeno complejo que estamos viviendo y que probablemente luego que regresemos a lo presencial tendremos esos resabios o recuerdos y adoptemos algunos de estas maneras de comunicarnos con nuestros alumnos, hablando en términos de escuela, pero
la verdad a mí siempre me ha preocupado eso. Esta como fetichización de los medios de comunicación o de los medios informativos que van de la mano y que se despegan de la naturaleza humana. Ahorita con la epidemia, con la pandemia, tenemos un fenómeno descrito muy bien que es la infodemia, que implica justamente un tipo de lenguaje escrito, un tipo de lenguaje hablado que está permeado por otros intereses y que modifican justamente a la receptividad, o sea, modifican porque se emite una información que no la es y que trastoca la realidad, o al menos parte de la realidad que nos está afectando, ¿no? Si nos vamos a la parte de la educación básica o intermedia o superior, el fenómeno más o menos se repite de alguna manera, aunque está más acotado. Hoy vivimos, fíjese, me han compartido que los alumnos de primer año de la carrera de medicina y de segundo que están tomando clases en línea, pues solicitaron que no sea obligatorio abrir las cámaras en una especie de defensa de la intimidad o no sé de qué. Sucede que esta forma de vernos en este momento, al menos que compensa la separación física, pues ellos la abolen diciendo, no me pidan que abra la cámara, no es obligatorio. Entonces hay momentos en que uno no sabe hacia dónde se está viendo el mensaje. O sea, yo soy el emisor y quién sabe dónde están los receptores, ¿no? Y entonces, efectivamente, se rompe todo el esquemita que nos hizo usted, que explica muy bien, se rompe y no sabemos cuál es el efecto en un sentido y en otro. Y quizá hacia el profesor, bueno, pues algunos se deprimirán, otros se enojarán, otros dirán, me vale, yo estoy emitiendo una información y ya vendrá el examen, ¿no? Entonces, no se da eso, pues se rompe absolutamente. Tengo muchas ideas, maestra, pero realmente le felicito de todas estas pinceladas verdaderamente estimulantes para aprender más de un tema, ¿no? Un tema que es relevante en todos los sentidos, socialmente, individualmente y como rasgo distintivo del carácter humano que tenemos todos, ¿no? Yo creo que los alumnos, ¿sí me escuchan? Sí. Yo creo que los alumnos a ese nivel están confundiendo que el estudio a distancia no es, digamos, no presencial, ¿no? Ellos creen que estando en el salón es presencial, estando en la computadora no necesitan verme. Entonces, eso está mal, está equivocado, porque en base a todo lo que expliqué del lenguaje, pero además de la comprensión de las materias que están recibiendo, tienen que tener una presencia, aunque sea a través de una máquina, pero tiene que haber la presencia de ellos para saber que están al día en lo que estamos exponiendo los maestros, porque si no, el muchacho se puede dormir o se puede ir a la nevería en lugar de estar en la clase, si no hay cámara. ¿Cómo le comprobamos que sí la vio la clase, no? Entonces, los chamacos ahora se han vuelto muy, muy mañosos. Entonces, creo que debemos ser un poco más disciplinados para que no se pierdan los valores más de lo que ya vamos. Sí, así es, efectivamente. Pues yo creo que es un tema que no se va a acabar nunca, no se va a decir estas son las claves y las fórmulas para la eficiencia de la comunicación, porque justamente va de mano a la evolución de la sociedad y del hombre, ¿no? Fíjese que me recordaba ahora que usted daba ejemplos del frenillo corto, de los dientes que todavía no hacen erupción adecuadamente. Hay una historia triste en los Estados Unidos de Norteamérica
en donde se tomó la decisión de ya no educar a los indios originales en sus reservas, que porque había un bajo rendimiento. Y aquí, en la actualidad, también los sistemas educativos de cada país tienen sus sensores de eficiencia terminal y habitualmente no caen en cuenta de estos pequeños grandes problemas que pueden dar al traste con el aprendizaje, ¿no? Usted nos hablaba muy bien de las áreas corticales como sitios de integración de lo que se está escuchando, pero también la integración para la emisión de una respuesta. En esta historia triste, que está referida en los libros de medicina, sucede que por cuestiones probablemente antropomórficas, pero también de poco bienestar en las reservas, la incidencia de otitis media era muy alta. Se enfermaban frecuentemente del oído medio, se rompía el tímpano, salía el pus por aquí, había cicatrización, y era tan repetitivo esto que quedaban en hipoacusia, o sea, escuchaban menos. Y entonces se dijeron, no, es que son deficientes mentales, ¿para qué gastamos dinero en educarlos, en enseñarlos? Otros lograron identificar cuál era el problema y bueno, durante, no sé, creo que 4 décadas, los apoyos a la educación en las reservas se vinieron hasta abajo porque se consideraba que era dinero inútil, ¿no? Y era un problema dentro de esta complejidad del lenguaje, era un problema físico, digamos, ¿no? Resolvible o prevenible. Entonces, ahora que nos da estos ejemplos de problemas físicos, bueno, sí, hay que considerarlos cuando alguien vaya a evaluar, y usted lo sabe mucho mejor, por supuesto, lo que conlleva, por ejemplo, el rendimiento escolar de un niño, cuáles son todos esos factores, y no solamente sesgarse, digamos, a interpretar en un solo sentido este bajo rendimiento, ¿no? Por eso le digo que pues, hay un montón de aspectos que usted nos ha abierto para la reflexión y para el estudio, lo cual le agradezco enormemente. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Laura Galvez ¿Sí? pedía Levantó la mano. alguna sugerencia de actividades. De actividades para los niños a distancia. Bueno, yo creo que si se puede mandarles, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí, sí. ¿Sí me está escuchando? Sí, Ajá. Sí, porque aquí me marca que el internet está inestable. Bueno, se trata de dar sugerencias a los padres para que vigilen las actividades que la maestra tiene ya programadas. El lenguaje sería revisar que el niño lea correctamente y que cante correctamente y que se refiera a él correctamente, ¿no? Entonces, no sé, los maestros se quejan más que nada de no tener respuestas por parte de la familia o de los responsables de los niños, ¿no? Que tienen que estar vigilantes para que los acompañen. Pues esa sería mi sugerencia. Lograr que hagan equipos, ¿no? Porque la maestra debe tener suficiente material para los niños. ¿Alguna más? No, déjalo ya, hija. No te preocupes. Alguien había levantado la mano. Váyase. Un par de Armando por ahí, pero ya después bajaron la mano, no sé quién. Ya la bajaron. Pues ya no hay ninguna otra. Por aquí, Elvia García Perales, ¿sí?
Dice UDEEI 85 CDMX, pero no sé qué signifique. Mariana Sayas dice, Yo una tampoco. palabra, que les presten atención a los niños, dice mi mamá. Hola mamá, por ahí anda, nos está viendo. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que quiera participar, comentar algo, preguntar algo, felicitar a la maestra? Adelante, Lenny Barona. ¿Sí me escuchan? Sí, escuchamos. Y bueno, pues felicito a Rosalba, fue mi compañera en esta carrera de terapia de lenguaje y audición. Somos de la misma generación y siempre ha sido muy brillante, sus explicaciones son muy claras, así que felicitarla por esta buena presentación, que en verdad es una barnizada, es un matiz que podemos aplicarlo tanto en presencial como en virtual. Y no es ningún impedimento que estemos a distancia para poder detectar los maestros a través de su observación diaria cuáles son los niños que tienen dificultad comprensiva o cuáles son los niños que tienen dificultad articulatoria o mixta. Y ahí está poder detectar y avisarle a los padres también, a lo mejor los padres ya lo han detectado, pero no le han dado la importancia. Entonces, no por tener una pandemia y esta situación difícil, vamos a hacer a un lado esta detección, esta observación, y no hacer a un lado al niño que tiene dificultades, sino al contrario, darle toda la confianza, la seguridad, porque luego será el adulto de mañana con autoestima baja y con problemas de socialización. Bueno, eso era nada más y felicidades, Rosalba, con todo respeto. Muchas Hola. gracias, Laura. Adelante. Hola, Rosalita. ¿Puedo? Adelante. Sí, Rosa. Hola. Felicidades, Rosalita. Eres a todo dar. Yo nada más quería avisarles que Elvia García Peralta es amiga mía. Ella trabaja en Iztapalapa. Así se llama el área de educación especial en Iztapalapa. Quizá ella tenía alguna pregunta. Su origen es eso, ella trabaja en Iztapalapa, en educación especial. Y una cosa que quisiera que recordaran es que a pesar de las dificultades del lenguaje que el niño presenta, él merece un espacio para ser escuchado y para utilizar su manera de comunicarse verbalmente de acuerdo a sus posibilidades y sus conocimientos. Y tomar en cuenta el aspecto comunicativo funcional. Lo que necesitamos que el niño adquiera exactamente es eso, que tenga un medio comunicativo que sea funcional, que a pesar de los errores articulatorios, fonoarticuladores o de mensaje con claridad, se entienda el mensaje que está queriendo dar, ya sea acompañado por actitud corporal o por el mensaje emisor que está dando utilizando su propia voz. Y esa parte es muy importante para la confianza que el niño debe adquirir. Sí, que en esa parte no había quedado claro y es importante tomarlo en cuenta. Disculpan, eso es todo y te felicito. Estuvo excelente tu exposición, a pesar de los problemas del internet.
Muchas Gracias, Rosita. larga vida. Gracias. Igualmente. Bye. Bye. Muchas gracias. Por aquí, Helwe de la Barrera. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, buenas tardes, claro que sí. Hola, ¿qué tal? Muchísimas felicidades, señor licenciada Rosalba. Yo soy docente en educación superior y me parece magnífica la plática. No trabajamos con niños, pero soy muy ajena, soy del área de sistemas, muy ajena al área de comunicación, desde esos principios tan detallados que para ustedes puede parecer a lo mejor un brochazo solamente, para mí ha sido información muy relevante, porque ciertamente encontramos muchas dificultades en el proceso de aprendizaje de los jóvenes en formación universitaria y no prestamos atención a elementos de la comunicación. Y entonces no atendemos a su proceso de aprendizaje con respecto a un problema en paralelo, ¿verdad? Estamos enfocados en la parte técnica, en la parte científica, y no estamos visualizando esa parte básica de la comunicación que damos por sentada en el nivel superior que se ha dominado. Entonces, para mí ha sido muy ilustrativa. Me encantó el contenido de su presentación, que pues bueno, luego en el ámbito científico tenemos unas diapositivas súper llenas de demasiada información, pocas imágenes. Entonces, para mí el aprendizaje ha sido también visual en cuanto al contenido de la presentación, y creo que puede ser de mucha utilidad para también estar al pendiente del proceso comunicativo de los jóvenes también a nivel universitario. Muchísimas felicidades y muchísimas gracias por este aprendizaje. Muchísimas gracias, profesora de la Barrera, y agradezco sus palabras. Muchísimas gracias. Por aquí, dice, aquí en el chat, nos dice Jaide, el por qué pidieron los muchachos de medicina que no se abrieran las cámaras es por su privacidad, ya que muchos de ellos tienen condiciones complicadas para tomar las clases, más miembros de la familia alrededor y ruidos. Creo que no necesariamente es que son mañosos. Sí, es cierto. Sí, es cierto. ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? Habrá casos, claro. Sí, también dice Ayesh, esta situación de que los alumnos pidieron que se apaguen las cámaras o que al menos no sean obligatorias, tiene muchas aristas que es necesario considerar. No nada más es que sean mañosos, también es vergüenza de que vean su entorno, pues su casa o el lugar donde toman clases les causa pena y no quieren mostrarlos. También tiene que ver con lo que pasó aquí mismo. La calidad del internet es menor cuando la cámara y el micrófono están encendidos. A lo que me refiero es que es importante tomar acuerdos entre docentes, estudiantes, procurando la empatía. Consensar esto, ¿cómo se llegará a un consenso en esto, Armando? Maestra, usted que tiene experiencia en comunicación, ¿cómo se pueden realizar este tipo de consensos? ¿Cuál sería la manera? Pues sí, el mecanismo? lo que dicen las señoritas es muy, muy cierto. Hay de todo, ¿no? De todas las circunstancias. Pero si en el caso de que les dé pena mostrar su casa, pueden poner una pantalla atrás. Yo bajé la cortina para que no se viera la ventana, por ejemplo, ¿no? Con poner una sábana colgada atrás es suficiente, no se ve más. Ahora, el hecho de los ruidos, pues sí, es pedir hacer consenso en su propia casa para que le respeten el tiempo de clase, ¿no? Audífonos, por ejemplo, ¿no? Entonces, soluciones hay para todo. La cuestión es que la presencia es importante
y así el maestro sabe a quién preguntarle o a quién pedir que complete un tema, que haya exposiciones de los temas, que ahora es una forma de estudiar muy, muy positiva. Entonces, para todo hay soluciones, yo pienso, sea cual sea su condición, ¿no? Así es, para todo, como usted bien dice, se pone una pantalla atrás y se va todo lo que existe atrás, ¿no? Armando, ¿quieres comentar algo también? Sí, el asunto no es de todo o nada. De hecho, el que los alumnos pidieran eso, pues más bien la respuesta debería ser que abra el que lo pueda abrir y el que quiera abrirlo y el que no, que no es obligatorio. Entonces, en esa edición de no es obligatorio, se aprovechan de todo, ¿no? Por ejemplo, no es raro que estoy en la clase y pregunto y no contesta nadie. Tampoco es raro que teniendo yo la lista de los alumnos, elija a alguien al azar, pregunto y no contesta. O sea, no está oyendo, o no está, o algo está pasando que no me permite identificarlo de repente, inmediatamente, porque no estoy viendo al sujeto. Entonces es frecuente que ante la pregunta directa a alguien no haya una respuesta. Eso yo no puedo pensar otra cosa, más allá de las dificultades entendibles. De hecho, yo fui uno de los primeros en comentar en mi grupo: oigan, ustedes están pensando que todo mundo tiene 3 equipos en su casa, que tiene un internet de primera y que no haya más que ese hijo único y no otros que estén en primaria, en kinder o en otros niveles que también estén con clases no presenciales. O sea, yo estoy consciente de eso. Pero aquellos que se conectan, los que sí ves que están conectados, de los 30 alumnos, 28 están ahí, al menos está abierto el asunto y piden entrar, yo sí creo que es importante verlos. No, yo no sé si lo que estoy diciendo no está provocando absolutamente nada. Y es cierto, aquí tenemos de testigo a uno de nuestros oyentes, a Evelyn, mi ayudante. Es común que no responda a nadie, absolutamente nada. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Pues que no atienden. Yo lo veo de otra manera más sencilla. Estás en clase y aunque sea a distancia, es tu hora de clase. Ya quisiera ver en presencial, es como si el alumno se acostara a dormir en el salón, o se pusiera así, o se saliera del salón. No, yo creo que es un compromiso ahí. Y va más allá de la empatía y de todas estas cosas. Los alumnos nos piden empatía y cuando uno les pide a ellos, la verdad es que últimamente salen con cada falta de los principios básicos de la educación. De verdad, así estamos. Y yo quisiera compartir algo más. Yo tengo al grupo que se supone es de alta exigencia académica en primer año. Yo no quiero decir que esto garantice nada, además mi experiencia es que no garantiza muchas cosas. Pero si tuviéramos el prejuicio de que si así son los mejores, ¿cómo estarán los peores? Cosa que no me pasa por la cabeza. Sé que hay muchos mejores en otros grupos, pues entonces estamos muy mal. Porque yo voy a hacer un gesto, espero que me entiendan. Estoy de algunos que dejan prendidos aquí están tomando la clase. Eso, o sea, ¿cuál es el mensaje corporal que me está mandando el alumno? Que no tiene ningún interés. Entonces, sí es importante, más allá de estas cuestiones entendibles perfectamente, de que el alumno entonces sabe que tiene un compromiso, como sea, al menos que mantenga de repente abierto el micrófono, pero que escuche y que participe, aunque no le vea. Pero aquí mi experiencia es que al tener las cámaras cerradas, pues todavía más la comunicación se pierde. No estamos viendo reacciones, no me interesa lo que esté ocurriendo en su casa,
ni si tiene la pared pintada o no, yo no soy de esos, pero sí me interesa ver las reacciones y saber que están al menos ahí presentes, porque es la hora de clase. Es la hora, ni modo. En fin. Que tengan problemas de lenguaje o de comunicación. Hay muchos estudiantes de carreras en donde buscan no tener que hablar mucho o solamente saben hablar en términos de su carrera y no se atreven a tener exposiciones de cualquier tipo porque pueden descubrir su incapacidad para comunicarse, ¿no? Persona con ese tipo de problemas que mejor lo evita y que ni me vean, ¿no? Ni me vean. Que no me pregunten porque no voy a poder contestar. No Así es. porque no lo sepa, sino porque no lo puedo explicar. Por ahí la compañera Galvez decía que por qué no ponen reglamentos estrictos de que es una materia, pero estar verdaderamente, no nada más decir que ya vine y ahorita vengo, ¿no? Es muy complejo eso. Sí, sin duda, tiene una complejidad muy grande. Ahorita que hablaban de la resolución de problemas, recuerdo muchas historias de muchos amigos que decían que se iban al baño con su velita y su cafecito a poder estudiar porque no se podía, estaba la familia o había mucha gente que limitaba su espacio físico para hacerlo, ¿no? En fin, soluciones puede haber muchas, siempre y cuando se desee solucionar, ¿verdad? Si no se desea solucionar, pues pretextos también puede haber mucho. Y por otro lado, pues también, esto lo hemos platicado en la caravana, también estamos invitando a los profesores a que involucren a sus alumnos en este tipo de actividades, porque también es una manera muy cierta de exponerlos, ¿verdad? Y explotar sus habilidades y mejorarlas para poder comunicarse. Yo creo que eso también es súper importante. Claro. Por el medio que sea, ¿no? Y eso solo se hace hablando. Yo di en la Universidad de Coahuila, di la materia de comunicación efectiva y eran ingenieros. Y resulta que los ingenieros, pues no tienen obligación de hablar, supuestamente. Pero se dieron cuenta, las universidades incluyeron ya esa materia de comunicación efectiva, de que no sabían hablar en público con nadie, ¿no? Y entonces, quiero decirle que fue un éxito. Los muchachos cambiaron mucho, les gustó mucho la materia. A fin de cuentas, aún los más tímidos, ¿no? Mundo. Entonces, también es importante que tengan una materia como esa de comunicación efectiva para ir abriéndose campos adelante, para comunicarse verdaderamente y no cometer errores, ¿no? Sí, es. Y para un médico es fundamental saber tener muy especial y pues ellos deberían de hablar bien. Así es. Armando, ¿quieres comentar algo también?
Sí, hace un momento alguien pedía recomendaciones para abordar algunos de estos problemas. Yo quiero compartir algunas experiencias en lo que se llaman los tutoriales de los alumnos de maestría y doctorado, o sea que son los avances en sus trabajos de investigación, sus trabajos de tesis. Y no es raro que se identifique, lo cual pues no tiene que influir en la, no tiene que influir en la evaluación en un sentido. O sea, que digan, sí se ve que sabe, sí se ve que trabaja, pero es tímido. Pues este individuo se va a dedicar toda su vida a comunicar. Entonces, no podemos estar arropando con base en estas deficiencias que se pueden subsanar el desempeño de un alumno, ¿no? Yo le preguntaba a una persona hace tiempo, o más bien él me comentó, yo era así. Digo, no creo que haya sido tú así, pues eres muy expresivo, te mueves muy bien en el escenario de dar clases, explicas muy bien, tienes bien estructurado lo que vas a decir. Dices que yo tomé clases de teatro ya cuando estaba en la maestría. Me recomendaron eso, que más que saber más de la parte teórica de mi proyecto de investigación, alguien me recomendó, toma clases de teatro. Y así resolví mi problema. Entonces, yo de esa manera he transmitido a otros, oye, ¿por qué no tomas clases de teatro? Y al menos una o dos personas lo han hecho. No sé en qué grado o hasta qué nivel lo han hecho, pero me han manifestado, me ha servido muchísimo porque perdí el miedo al público, al escenario, me comunico mejor, tengo una estrategia mental para ordenar las ideas y eso me ha ayudado mucho. Quizá no soy extraordinario, pero he cambiado notablemente. Entonces yo no sé si para un adulto, maestra, sea una recomendación el tener estas cosas, por ejemplo, de teatro, que me imagino es lenguaje corporal, dicción, no sé, canto, no sé qué tanto harán en un taller de teatro, ¿verdad? Improvisación, no sé. Sí, absolutamente. Yo también les he recomendado a todos mis alumnos de universidad que veo medios frenados estudiar teatro, porque eso les da la habilidad para hablar en público, que se pierdan en el pánico al escenario, ¿no? Sino que sepan hablar en público con habilidad, sí se hacen representaciones, se hacen actitudes corporales, sobre todo vean hablar, recomendación muchachos adolescentes y mejoran definitivamente. Por lo menos oratoria. Si no pueden teatro, oratoria. Que aprendan a impostar su voz, es fundamental. Adicción, correcto. Pues sí, pues hay mucho de qué hablar de este tema, ¿no? Dice Iracema Sevilla en Facebook Live, muy interesante plática, muchas gracias. Y sí, sin duda igual, como experiencia personal, yo empecé a tocar guitarra a los 8 años y me acuerdo que me paraba ahí y después se me fue facilitando esto de entablar conversaciones, ¿no? Ahora me cuesta un poquito más trabajo por algún problemilla a lo mejor por ahí que no he detectado, pero vamos, el exponerme al público no me es algo que me dificulte o que me dé miedo, ¿no? Sin duda, dicen los psicólogos que la mejor forma de romper un miedo pues, es exponiéndonos a él, ¿no? Hasta que lo dominamos. En público.
Yo ¿no? también estudié arte dramático 4 años. Como mi padre era director de institutos de bellas artes, pues yo tenía que tomar todas las clases. Entonces, una de ellas fue arte dramático y participar en obras de teatro. Entonces, no me impone la cámara. A lo mejor digo tonterías, pero si me las dicen que no me haya dado cuenta yo, las corrijo. Pues sí. Pues muchas gracias, Marco. Gracias, maestra. Vamos aquí a presentarle algo aquí rápidamente. No sé si alguien de nuestros amigos aquí la quiera leer. A ver quién se anima, alguna compañera de usted, alguna amiga. Armando. Sí, sí, me das esa oportunidad, con mucho gusto. Adelante, Armando, por favor. Dice, la Caravana de la Ciencia agradece a maestra Rosalba Noya Saviñón por su participación con la conferencia Los problemas de comunicación en los niños en la nueva modalidad a distancia. Su colaboración, sin duda, habrá de contribuir a la comprensión de la naturaleza a través de la ciencia y estimulará a la generación de nuevos científicos. Saber más para vivir mejor. México, 18 de febrero de 2021. Y abajo está la liga para volver a escuchar su presentación, maestra. Felicidades. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Y pues continuando con la comunicación, pues vamos a escuchar a la maestra en ciencias, Evelyn Pulido Camarillo, quien nos va a declamar un poema. Así es que pues le damos la bienvenida a Eve. Muchas gracias por tu entusiasmo. Siempre traes alegría, seguramente a donde te paras. Y pues te dejamos. Muchas gracias, Marco, y muchas gracias a todos y felicidades, maestra Rosalba. Increíble presentación. Bueno, yo les voy a compartir un poema de Neftalí Ricardo Reyes Basualto, mejor conocido como Pablo Neruda. Él fue un escritor chileno de genio precoz desde su adolescencia hasta la madurez. En sus poemas destacaba el lirismo amoroso, la solidaridad con los humildes y la apasionada rebeldía frente a una sociedad injusta. Y bueno, en 1971 le concedieron el premio Nobel. Ha sido sin duda una de las voces más altas de la poesía mundial de nuestro tiempo. La poesía que yo les voy a declamar, bueno, fue como conocí yo a Pablo Neruda, fue cuando tenía yo 7 años, que mi mamá le estaba enseñando esta poesía a mi hermano mayor y pues me marcó mucho. Es cortita, pero muy bonita. Espero que les guste. Esperanza. Te saludo, Esperanza, tú que vienes de lejos, inundas con tu canto los tristes corazones. Tú que das nuevas alas a los ensueños viejos, tú que llenas el alma de blancas ilusiones. Te saludo, Esperanza. Forjarás los ensueños en aquellas desiertas, desgañadas vidas, en que huyo lo posible de un porvenir risueño, en aquellas que sangran las recientes heridas. A tu soplo divino huirán los dolores, cual tímida bandada de provista de nido, y una aurora radiante, con sus bellos colores, anunciará a las almas que el amor ha venido. Gracias. Muchas gracias, Eve, por traernos esperanza, y alegría y pues qué bueno que vengas aquí también a compartir con nosotros. ¿Y qué les parece si invitamos a todos a encender sus cámaras para tomarnos un autorretrato con la esperanza de vernos la próxima semana para seguirnos comunicando?
Ay, me salí, ¿dónde están? Mira, se salió. A ver, ¿qué pasó? Diferente, ¿verdad? Cuando nos podemos observar, cuando podemos ver No, la ahí están. sonrisa de La alguien. seguimos escuchando. ¿Ya? Las personas que dijeron que se salieron, la seguimos escuchando. ¿Sí? Ya, ¿Yo me veo? ya. Sí, perfectamente bien. Ah, bueno. Es que yo aquí no me veo. Bueno, pues vamos a tomarnos una fotografía, ¿qué les parece? Más bien es una impresión de pantalla con tonos de fotografía. Así es Es que un poco oscuro, Marco. Casi no se ve tu cara, tu rostro. oscuro. Lo que pasa es que me tuve que venir al laboratorio, así ya. Sí. Tenía un reguero atrás y no quería que lo vieran. Ahora me Es tocó reguero de trabajo, reguero de trabajo. reguero de trabajo. Lo que sucede es que, pues ahora hubo un apagoncillo por allá arriba y me dio miedo que nos quedáramos sin luz y no tuviéramos caravana. Entonces me vine corriendo para el laboratorio y bueno, pues aquí estamos ya. No puedo hacer más, Armando. Sale 1, 2, 3. Listo. Otra foto, por favor. Va. Sale. 1, 2, 3. Que sea una foto esperanzadora. Listo. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Gracias. maestra. Gracias a todos. Muchas gracias, Eve. Buenas noches. Gracias, buenas noches, Un felicidades. abrazo a todos. Que sigan muy Gracias. bien de Chao. salud. Y cuídense Gracias. todos. Sí, gracias. Sí, Síganse Saludos, cuidando. Rosalba. Esta Elvia. Este es Elvia. sí, muchas gracias a todos. También recordando a Neruda que decía que vivir requiere un mayor esfuerzo que el simple hecho de respirar, ¿no? Y hicimos hoy algo muy vivido, que fue este seminario. Así es que se los agradecemos mucho, se los agradezco, Armando, Evelyn, Rosalba, Pilar, que anda por aquí también, Leslie, y a todos los que estuvieron por aquí, pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana para seguir Próxima. con la caravana. Bien. Un abrazo. Que estén muy bien. Cuídense mucho. Gracias. Cuídense. Chao. Chao, chao, bye.